Así es. El que está para ti te da la mano. De los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de esa emisora y las redes sociales a su programa. Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a abordar un tema muy importante para el momento que estamos viviendo en la República Dominicana y sobre todo de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo de este año, en la cual se elegirá al presidente de la República, vicepresidente de la República y también los senadores, los diputados y los diputados al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Nosotros tenemos ese reto institucional, ese reto estatal, ese reto nacional, ese reto democrático, y todas las instituciones apuestan a que salgan bien esas elecciones como salieron las elecciones pasadas de febrero pasado, de municipales, en el que el país ejerció el voto de manera cívica, de manera ordenada, de manera consciente en cuanto al orden nos estamos refiriendo. Y bueno, para este tema nos estamos acompañando de un gran amigo del defensor del pueblo, el doctor Manuel Ramón Peña Conce, quien es el encargado de la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones de la Junta Central Electoral. Fíjese qué largo esas funciones que tiene el doctor Manuel Peña Conce en esa ocasión. Un gran académico, un gran abogado, un gran catedrático, un gran funcionario público que todos conocemos en nuestro país, un servidor prácticamente de carrera para muchos de nosotros, aunque no lo es formalmente. Y bueno, y en esta ocasión está representando a la Junta Central Electoral y vamos a hablar específicamente de los delitos y las faltas administrativas en materia electoral, para que nosotros conozcamos cuáles son esas faltas, cuáles son esos delitos y cuáles son las consecuencias de esas inconductas en tiempos electorales. Doctor Manuel Ramón Peña Conce, ¿cómo se siente? Bienvenido a Así es el Defensor. Muy bien, gracias, Nilo. Es un placer comparecer por ante este programa y uno unirse a las labores del defensor del pueblo, que tan buen trabajo está realizando. Te agradezco mucho la invitación. Así es, y bueno, en el defensor del pueblo, específicamente el doctor Pablo Ulloa se ha interesado mucho en todos los derechos fundamentales, en todos. No hay, ninguno queda fuera del ámbito de protección o del ámbito de investigación o de promoción del defensor del pueblo. Y bueno, estamos hablando aquí, el doctor Manuel Peña Conce, de ese derecho a elegir y ser elegible. No como se decía anteriormente, que era a elegir y ser elegido. Sí, porque tú tienes derecho a ser elegible. Exactamente. Pero a ser elegido, eso ya es la consecuencia del primero. Claro que sí, es consecuencia de un proceso electoral de carácter competitivo. Exacto. En el cual el votante es el que decide, pero no es obligado a votar por usted. Entonces, muy bien por parte del legislador constituyente en ese caso, de corregir esa parte. Doctor, para comenzar, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del derecho electoral? Es decir, ¿qué abarca eso del llamado derecho electoral
por lo menos en el ordenamiento jurídico dominicano. Sí, el derecho electoral es parte de un todo más amplio, que es el sistema electoral. Los países acogen el diseño de un sistema electoral dependiendo de sus cualidades y de sus condiciones. Si tú analizas el sistema electoral desde el punto de vista estricto, los derechos electorales de forma estricta, te estás limitando a los derechos políticos, que son elegir y ser elegible. Esa es la forma estricta. Ahora, la forma amplia de ver un sistema electoral implica las instituciones que en él interactúan, todos los principios que rodean ese sistema, la constitución, las leyes, los reglamentos. Entonces ya es más amplio el sistema, y cuando lo ves de forma amplia, el derecho electoral es parte del sistema, porque constituyen todas esas disposiciones de cumplimiento obligatorio de mandato general y que rodean y permiten que ese fin del sistema electoral, que es convertir los votos en escaños, se realice conforme a la Constitución, a las leyes, los reglamentos y los principios. Muy bien, bueno, ya ha quedado más que claro cuál es esa finalidad, ¿verdad? Esa materia, de ese objeto de regulación de esta rama tan importante del derecho público, que es precisamente el derecho electoral. Y usted habló, doctor, de las instituciones. Y bueno, nosotros sabemos que la Junta Central Electoral, al igual que el Defensor del Pueblo, es un órgano constitucional, un órgano extrapoder que no depende de los poderes centrales, podemos decir así, de los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Es nombrado por el Poder Legislativo, pero es independiente en sus ejecutorias, es independiente en todo lo que tiene que ver con sus funciones. Doctor, ¿cuáles son específicamente las funciones de la Junta Central Electoral en general? Porque parece que hay más allá de las electorales. Y en materia electoral, ¿cómo es que se organiza eso? Porque a veces aparecen las juntas que son de nivel municipal, ¿sí? Y está la Junta Central Electoral. Es decir, hay un juego ahí entre la Junta Central y esas juntas que son locales para que el pueblo lo entienda. ¿Cómo es que se maneja eso? Sí, mire, la Junta tiene un eslogan que lo dice todo en muy breves palabras: garantía de identidad y democracia. Ahí está todo dicho. La Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Democracia. Hablamos de identidad y de la democracia. Eso quiere decir que hay dos. Democracia, ella tiene que dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y para la celebración de los mecanismos de participación ciudadana, que, como tú bien sabes, por ejemplo, un referendo todavía no podemos aplicarlo porque todavía hay que producir una ley para su aplicación, pero ya están previstos en la Constitución. En caso de que haya que hacerlo, quien tendría que regular y dirigir ese mecanismo de participación sería la Junta Central Electoral. Y como todos sabemos, la Junta organiza tus elecciones. Pero también la Junta tiene la cédula de identidad y electoral y el registro civil, que dependen de nosotros. Entonces, lo primero, elecciones y mecanismos de participación, estamos hablando de democracia. Cuando hablamos del registro civil, de la cédula de identidad electoral, estamos hablando de identidad. Entonces, cuando decimos garantía de identidad y democracia, se incluye todo. Y te voy a decir muy brevemente un símil que yo uso mucho en clase, que por mucha gente a veces no ha advertido la trascendencia de la Junta Central Electoral. Cuando una persona nace, obtiene un acta de nacimiento, ¿quién la expide? La Junta Central Electoral. Así es. Cuando esa persona crece
y encuentra su media naranja y celebra un matrimonio, ¿quién registra ese matrimonio? La Junta Central Electoral. Pero para casarse, pero para casarse también tuvo que cumplir su 18 y obtener su cédula. Obtener su cédula de identidad. Pero después, si ese matrimonio no funciona, se divorcian, ¿a dónde se registra? En la Junta Central Electoral. Cuando vas a organizar la elección de tus autoridades, ¿quién organiza las elecciones? La Junta Central Electoral. Y cuando Dios te llama, ¿a dónde se registra tu defunción? En la Junta Central Electoral. La Junta está en todos los aspectos importantes de nuestras vidas. Bueno, muy interesante. Ya el doctor Manuel Peñaconce hizo ese ciclo, ¿verdad? El ciclo de la vida del ciudadano, en el cual demuestra que la Junta Central Electoral tiene algo que ver en esos hechos biológicos, vamos a decirlo así. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el doctor Manuel Peñaconce. Así es el defensor del pueblo. Queridos amigos, sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos, el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito, en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa, nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte.
Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República. Y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional. Como un problema estrictamente urbano, no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias. Así es el defensor del pueblo. En cumplimiento de los artículos 190 y 191 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley número 19-01, que crea el Defensor del Pueblo, la institución garante de los derechos fundamentales lleva a cabo el programa de verificación del cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal en las instituciones públicas a cargo de la Secretaría General de este órgano. El programa tiene como objetivo principal comprobar el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas de las disposiciones de la Ley número 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana, que establece un plazo de 2 a 6 años para que todos los entornos cumplan con las exigencias de accesibilidad universal, incluyendo la educación y la remodelación de los entornos físicos y edificaciones. El Defensor del Pueblo se reunió con la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria y representantes, así como con el Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, para evaluar diversos puntos para la construcción de un futuro de oportunidades y reinserción en el nuevo recinto penitenciario Las Parras. Con gran orgullo, el Defensor del Pueblo anunció que fue firmada la carta compromiso para obtener el sello Igualando RD, otorgado por el Ministerio de la Mujer y el PNUD. Este paso significa un compromiso firme con la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente el derecho a la igualdad de género. Este sello busca que las organizaciones implementen políticas y prácticas que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto incluye medidas como la igualdad salarial, la no discriminación, la conciliación laboral y familiar y la prevención del acoso sexual. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, desarrolló el módulo formativo sobre los derechos, deberes y responsabilidades de las familias en la Escuela Primaria Divina Providencia en San Pedro de Macorís. Durante este encuentro, resaltó la importancia de dedicar tiempo a los hijos y llevar una crianza basada en valores para que el tema educativo sea un complemento en la formación de adultos responsables y conscientes de sus deberes y derechos. Esta acción se enmarca en el programa Familias Comprometidas Juntos por la Educación. En esta ocasión, en Derechos y Deberes Fundamentales, en 90 segundos, vamos a hablar de un derecho sumamente importante y que no le prestamos atención, el derecho a la cultura. El artículo 64 de nuestra Constitución permite y genera todas las posibilidades para que el individuo pueda no solamente disfrutar de ella, sino crecer y desarrollarse de manera integral. A veces confundimos el derecho a la cultura con la administración del ocio. El derecho a la cultura va más allá y no solamente nos mide desde el punto de vista de la historia y las diferentes representaciones que implica la cultura, tanto la danza, la poesía, literatura, cine y otras. Es muy importante que la cultura sea parte justamente del desarrollo y de la función del Estado. Por eso el Defensor del Pueblo promueve políticas públicas que puedan no solamente promover nuevas expresiones culturales, sino afianzar la que hoy tenemos. La cultura es un patrimonio del pueblo dominicano. Por eso cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres dominicanos, tenemos que promoverla, afianzarla y más que todo sentirnos orgullosos porque en ella se demuestra lo más bello, amar a la República Dominicana. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor con nuestro invitado especial, representante de la Junta Central Electoral, nuestros colegas, amigos y hermanos en la Constitución, la Junta Central Electoral. Doctor, usted hablaba de esas grandes funciones que tiene la Junta, esas dos alas, vamos a decirlo así. La parte que tiene que ver con la identidad, la protección de la identidad, de esos datos personales de los habitantes de la República Dominicana, pero también esa parte de la organización y la rectoría de los procesos electorales. Yo quisiera saber, doctor, por algunas cosas que han ocurrido en República Dominicana, la Junta Central Electoral teóricamente
y fácticamente está llamada a organizar las elecciones también dentro de los partidos políticos y dentro de los gremios, es decir, las asociaciones profesionales, las asociaciones, por ejemplo, de médicos, de abogados, etcétera, etcétera, los colegios profesionales, porque ha habido casos en los cuales esas organizaciones han acudido al Tribunal Superior Electoral, han acudido en alguna ocasión a la Junta, pero también han acudido a otros tribunales para resolver sus diferencias e invocan normativa electoral propia de la Junta Central Electoral o propia de todo el ordenamiento jurídico electoral dominicano. Aclárenos esa parte ahí, doctor, desde su punto de vista como académico, ya como abogado y como un gran servidor público. ¿Realmente la Junta tiene esa competencia o no? Mire, la competencia que la ley atribuye a la Junta Central Electoral es brindar apoyo a los partidos que decidan celebrar primarias. Eso es para elegir a los exclusivamente candidatos. Para elegir a sus candidatos. Y las autoridades de los partidos. Usted sabe que los candidatos tienen para elegir, los partidos para elegir sus candidatos pueden hacerlo por convención, pueden hacerlo por incluso encuestas, lo que el partido decida siempre que esté dentro de sus estatutos. Las juntas sí deciden hacer primarias, entonces la ley le ordena que apoye el partido y así es como se ha hecho, exclusivamente. Incluso esa es una condición que nosotros en la Junta hemos respetado al pie de la letra, aunque no se comparta, porque esa es una situación que a la Junta emitir los resultados en ese apoyo logístico que ofrece a los partidos, se puede involucrar en las querellas de quienes no se sientan beneficiados con los resultados. Y de hecho la Junta propuso, cuando se estaba conociendo la modificación de la ley 1519, que resultó en la actual ley orgánica electoral 2023, la Junta propuso que esa disposición se quitara como no... Es una responsabilidad que asumimos si está en la ley, pero lo ideal sería que la Junta no participe. Pero participa exclusivamente en los partidos que deciden elegir su candidato mediante la modalidad de primaria. Fuera de ahí, la Junta no tiene ningún tipo de participación en lo interno de los partidos, en sus procesos de selección de sus candidatos. Y si hablamos de los gremios, ahí ni hablar. Te puedo hablar de manera absoluta que la Junta no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones internas que puedan celebrar cualquier tipo de gremio. Muy bien, ni gremio, ni club, ni asociación. No, la Junta no tiene nada que ver con eso. Es decir, la Junta Central Electoral, sus atribuciones organizativas electorales son únicas y exclusivamente para la elección de los cargos de elección popular. Para las asambleas, para realizar elecciones que realiza la Junta, es para que el pueblo elija. Lo que te decía al principio, convertir el voto en cargos o escaños. Muy bien. Bueno, doctor, el ordenamiento jurídico dominicano es muy específico en esta materia electoral en cuanto a las faltas que uno pueda cometer y los delitos. Para edificar al público que siempre nos escucha, doctor, primero queremos saber cuál es esa diferencia, porque una cosa se le llama falta, algo que puede hacer el partido o el candidato o el ciudadano. Es una falta, es decir, es algo que hace daño al sistema, y otra cosa son los delitos. Es decir, parece que hay una diferencia ahí entre esos delitos y esas faltas. ¿Y cuáles son los principales delitos que se cometen en República Dominicana de naturaleza electoral? Porque una cosa es golpe y herida en el ámbito electoral, para que lo entendamos, ¿verdad? Podemos una riña por motivos electorales,
pero eso es ya golpe y heridas. La ley dominicana habla de cosas que son específicamente delitos electorales y faltas electorales, doctor. Sí, mira, tú sabes que como nuestro Código Penal no ha sido modificado, nosotros seguimos con la clasificación tripartita de los tipos penales o de las infracciones. Muy bien. En infracciones de simple policía, contravenciones, delitos y crímenes. ¿Cómo sabemos la diferencia? Por la sanción que la ley disponga. Si la ley solo dispone multa, es una sanción de simple policía, una contravención. Okay. Si la ley dispone sanciones de 2 años para abajo, sanciones de prisión, eso es un delito. Y de 3 años en adelante, ya estamos hablando de un crimen. O sea, determinamos en qué tipo de infracción estamos por la sanción que se imponga. Sí, Entonces, esa es la gravedad. En el tema electoral, nosotros tenemos que hablar a partir de 2010. A partir de 2010, el constituyente dominicano reconoció la posibilidad que tiene la administración, o sea, los entes públicos, para establecer sanciones. Y dice, siempre que no impliquen prisión, que no impliquen alguna modalidad de sanción de carácter de privación de libertad. Privación de libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley les reconoce a la Junta Central Electoral y otras leyes les reconocen a otras instituciones su potestad sancionadora. Y esa potestad sancionadora permite que la Junta Central Electoral instruya un proceso de carácter administrativo en contra de quienes incurran en esas faltas que la ley sanciona solamente administrativamente. O sea, no se le llama multa porque no es una sanción penal, sino sanción administrativa de 1 a 200 salarios mínimos. Entonces tenemos ahora mismo que existen faltas de carácter administrativo que pueden ser sancionados por la Junta Central Electoral y tenemos un procurador especializado en crímenes y delitos electorales para perseguir, valga la redundancia, los crímenes, investigar y perseguir los crímenes y delitos electorales. Entonces, doctor, para que nos entendamos mejor, entonces nos estamos refiriendo a que esas contravenciones o esas faltas administrativas se le llama así precisamente porque no interviene el juez, no interviene esa autoridad judicial. Exactamente. Y a diferencia de los delitos y crímenes, esos sí son... Sí, había una confusión. A eso que vamos. Con la ley anterior. La ley 1519 establecía que los delitos electorales los conocía el Tribunal Superior Electoral. Muy bien. Esta ley trajo como consecuencia que se aclarara esa situación, porque aunque la ley decía eso, el Tribunal Constitucional había dictado una sentencia que decía que no, que los crímenes y delitos electorales los tenía que conocer el Tribunal Ordinario. Y esa duda que había se aclaró con la ley 2023 que vino a zanjar esa duda. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con ese interesantísimo tema sobre los delitos electorales y las faltas administrativas en el ámbito electoral. Regresamos de inmediato. Así es el defensor del El Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Senado y los diputados.
El Senado de la República es representado por el presidente del Senado y los senadores y senadoras representantes de cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de 4 años con posibilidad de reelección. La Cámara de Diputados está representada por el presidente de la Cámara y 190 miembros. El Congreso tiene muchas funciones, pero su trabajo principal es hacer las leyes. El Congreso también se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, quien vela por la buena administración pública y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. ¿Quiénes pueden ser legisladores? Todos los dominicanos y dominicanas mayores de 25 años que hayan nacido en el lugar donde serán elegidos o haber vivido allí por 5 años consecutivos. Así concluimos este episodio sobre el poder legislativo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del Defensor del Pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo, así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con nuestro invitado especial, el doctor Manuel Ramón Peña Conce, quien es el encargado de la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones de la Junta Central Electoral. Doctor, esa posición que usted ejerce en la Junta Central Electoral, esa función, sabemos que es una función nueva en el ámbito de la Junta Central Electoral, y el mismo Defensor del Pueblo fue abordado por la Junta Central Electoral en la persona del doctor Román Jaques, quien es el presidente de la Junta Central Electoral, para hacer observaciones a esos reglamentos, a ese reglamento, esa resolución que crea esa unidad. Y dice el nombre, fíjese que dice atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones. Es muy interesante ese nombre porque es muy sugerente. Es decir, hay una sanción y hay mecanismos para ejecutar esa sanción. Por ejemplo, un candidato comete X sanción, falta administrativa. Por ejemplo, pone letrero donde no debe de ponerlo. En la época en que no deba ponerlo. O en época fuera de campaña, etcétera, que eso siempre ha generado un debate, incluso hasta constitucional. Sí. Un tema de libertad de expresión y eso, pero bueno, ahí está. La Junta me impone una multa y dice eso de 200 salarios mínimos. De 1 a 200 salarios mínimos. Vamos a poner que me pusieron 50 salarios mínimos. La gente lo oye bajito, pero cuando uno multiplica eso, la cosa va volando. Y más para un candidato que anda buscando de dónde agarrarse. Entonces, ¿qué mecanismo tiene la Junta entonces para hacer cumplir eso? Porque yo ando en la calle haciendo mi campaña, o mi partido político también. ¿Qué mecanismo tiene la Junta para hacerse respetar en cuanto a la ejecución de esas sanciones? Vamos a contextualizar un poco. Tú sabes que las resoluciones que en ocasión de un proceso electoral dicta la Junta Central Electoral son para ese proceso. No son para todo el porvenir. Muy bien. Para el próximo proceso, la Junta tiene que volver a dictar una resolución. Entonces, la Junta dicta una proclama
en donde apertura la pre-campaña y donde apertura la campaña. Y ahí se advierten todas las cosas susceptibles de ocurrir, que pueden pasar y que no. Cuando yo empecé ahorita te decía que la Junta tiene que llenar un proceso. Entonces, para establecer una sanción, la Junta necesita primero realizar un pliego inicial de cargos, en donde yo te establezco primero, mire, nosotros hemos determinado tal cosa, eso está sancionado por la ley de tal forma, y estas son las pruebas, y esta es la sanción en la que usted puede incurrir. Entonces te tengo que notificar para que tú en un plazo de 20 días me responda tu escrito de defensa y tus pruebas. Entonces vamos a ver a quién se va a sancionar de manera administrativa. A un ciudadano común, a una empresa encuestadora, a un candidato, a un partido, porque todos pueden ser susceptibles de incurrir en las violaciones de carácter administrativo. Si es para un partido, la Junta tiene formas más fáciles de ejecutar esa sanción administrativa. Por ejemplo, ¿por qué son más fáciles? ¿Y cuál sería un ejemplo? Porque es una institución que tiene dinero en la Junta. Si es una persona común, entonces la Junta tendría que perseguir la ejecución de esa sanción administrativa por la vía ordinaria. Contra su patrimonio. Pues exactamente, por los tribunales civiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que el propósito de esas sanciones no es fastidiar, el propósito es tener un proceso limpio, que nuestras elecciones puedan tener la garantía de la integridad. Entonces, eso es para lo administrativo. Para lo penal, como decía anteriormente, está la Procuraduría especializada para investigar y perseguir los crímenes y delitos electorales. Entonces, esos crímenes y delitos electorales no los juzga el Tribunal Superior Electoral, sino la Cámara Penal. No, en los tribunales ordinarios. Es decir, la Cámara Penal del lugar que corresponde. Exactamente, el juzgado de primera instancia. Pero el Ministerio Público es la Procuraduría especializada. Claro, que se auxilia, porque la gente cree, doctor, que hay fiscales únicas y exclusivamente para eso. Es decir, lo que ha hecho la Procuraduría es realmente que tiene un procurador adjunto, general adjunto, y todos los fiscales del país están llamados a procesar esos delitos y crímenes que se producen en el ámbito electoral. Pero no es tan amplio. Hay unos fiscales identificados y designados. Muy bien. Que aunque tengan otras funciones, pero son especializados. Y de hecho, en coordinación con la Junta, hemos realizado programas de capacitación. Usted sabe que los fiscales dominan el proceso penal. Claro. Pero ahora tendríamos que hablarle del proceso penal electoral. Claro. Y los fiscales tienen que ya dominar los delitos y crímenes electorales, pero también el calendario electoral, que como usted sabe, marca una serie de situaciones, porque los crímenes y delitos están diseñados, la gran mayoría, para perseguir hechos que se dan el día de las elecciones. Pero para usted conocer lo que pasó ahí, tiene que conocer previamente todo el proceso que la Junta viene haciendo años, con mucha anterioridad. Claro, por ejemplo, en esta ocasión, la designación de las juntas electorales se realizó con un año de anticipación, lo cual permitió que ellos participaran en un diplomado amplísimo en formación, y tal vez eso implicó que redujéramos los errores y el mal manejo de situaciones al mínimo. Claro. Fíjese que este Tribunal Superior Electoral estaba el presidente
estableciendo que se quedaron esperando que vinieran muchas más demandas en ocasión de estas elecciones municipales. Claro. Pero ¿qué ocurrió? La típica oleada de siempre. Exactamente, sí, de de la contención que viene propiamente de una elección. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los encargados, los que trabajan en las juntas electorales recibieron una formación. Usted sabe que las juntas electorales tienen dos funciones muy diferentes. Ellas tienen una función administrativa en la organización de las elecciones y a ese título dependen de la Junta Central Electoral. Pero también las contenciones que se presenten ahí, las litis que puedan surgir entre candidatos o entre partidos, se presentan ahí mismo. Y las juntas, cuando conocen esas litis, son un Tribunal Superior Electoral de primera instancia. Entonces, esa doble función que muchas juntas electorales no entendían, tanto el Tribunal Superior Electoral que se integró a esa formación, como la Junta Central Electoral, se encargaron de que estuvieran claros en sus funciones y se le proporcionaron las herramientas para que pudieran tener una buena, un buen desempeño al momento de las elecciones. Bueno, así es, y somos testigos de que buena parte de esa aseveración que hizo el presidente del Tribunal Superior Electoral sobre que se quedaron esperando grandes, también tuvo que ver con la implementación de algunas tecnologías que disminuyen o están llamadas a disminuir los errores a la hora de computar resultados y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el doctor Manuel Peña Conce. Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud, en nuestra Constitución del 2010, es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el defensor del pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al defensor del pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con nuestro invitado especial y gran amigo, el doctor Manuel Ramón Peña Conce, un gran jurista dominicano de larga trayectoria tanto en lo público como en lo privado, y que hoy le toca esa difícil misión, se le ha encomendado esa misión de llevar adelante esas nuevas atribuciones que la Junta Central Electoral siempre la ha tenido desde mi punto de vista.
Lo que pasa es que ahora que la Junta Central Electoral, con este pleno, con esta nueva administración, ha decidido formalizar esas facultades de sanciones administrativas, esas facultades de atención a esas denuncias. Desde la ley 1519, Desde la ley ya 1519. se le había otorgado la facultad a la Junta para establecer sanciones. Pero este pleno fue el que creó y puso en funcionamiento la unidad. Recuerdo, antes de nosotros irnos a la pausa, doctor, usted habló de que esa doble función que tienen las juntas electorales, para que la gente no se entienda, son esas juntas que están en los municipios. Exacto. Incluso hay gente que le dicen las juntas municipales. No, son También. juntas electorales, Sí, pero son municipales. sí. Y son las encargadas, al fin y al cabo, de llevar a cabo el proceso. Sí. Es decir, la Junta Central Electoral despacha materiales, despacha todo tipo de instrucciones, pero esas son las que están en la Y la está trinchera. la Junta del Distrito y las juntas. Exactamente, esas son las que están en la trinchera del honor, como decimos, Exacto, ¿verdad? sí. Ya la Junta Central Electoral, bueno, pues entonces tiene ese ámbito nacional. Y bueno, y usted mencionaba de que tienen esa doble función, de esa parte administrativa y organizativa, pero son una especie de contencioso también. Y recuerdo perfectamente que el doctor Román Jaques, en los momentos que se debatía el tema de la modificación de la ley, él planteaba que lo más sano era que las juntas electorales no tuviesen esa doble función, sino que hubiese un organismo contencioso totalmente independiente para poder juzgar sin ser juez y parte lo que administrativamente se había organizado a nivel electoral. Entonces recuerdo perfectamente que la Junta también era así. Anteriormente había una cámara. Antes de la creación. Claro, había una del cámara Tribunal Superior contenciosa Electoral. y había una cámara. Sí. Ese es un diseño. administrativo. Es un Porque di- hay un diseño países más. que no, pero hay otros países que tienen un solo órgano. Nosotros el diseño que cogimos fue con dos órganos. Okay. Uno que organiza y el otro que juzga lo organizado o lo realizado en las elecciones. Que entiendo que ha sido correcto eso. Sí, porque sí, fue uno- muy buena decisión porque fíjese que como sociedad nosotros hemos progresado tanto el sistema de partido, y yo digo esto que a mucha gente no le gusta, pero yo creo que nuestro sistema de partido, con todos sus imperfecciones y toda la mejoría que necesita, es sólido. Y mire, yo pongo un ejemplo. En este país se suspendieron unas elecciones y se realizaron. Y las autoridades tomaron posesión en su momento sin mayores traumas. Así es. Eso habla muy bien de que nuestros políticos se sientan, conversan y se entienden. Así es. Y con el agravante de que fue en plena pandemia. Exacto. O sea, había muchas situaciones que también dificultaban el asunto. Doctor, este año 2024 es un año histórico, porque más de 100 países a nivel de Latinoamérica, Europa, África, todos los continentes, están celebrando elecciones este año. Más de 100 países, me parece que algunos 120, 125 países. Este es el año que más elecciones ha tocado en toda la historia de la humanidad. Nosotros aquí en República Dominicana, y usted como un alto funcionario de la Junta Central Electoral, ¿qué novedades, aparte de su misma función, que es una novedad en sí misma, Sí. en sí misma es una novedad, qué otras novedades nos está presentando la Junta Central Electoral este año, tanto para estas elecciones que ya pasaron, como para las elecciones que vienen el 19 de mayo para la elección del presidente, vicepresidente y legisladores? Es decir, ¿qué nuevo está haciendo la Junta Central Electoral? Y que usted pueda decir, bueno, eso va a beneficiar aún más el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana. Yo ahorita hablaba de que esta ley zanjó la diferencia o la diferencia de criterio en cuanto a cuál organismo era el competente para conocer los delitos electorales, que ya se estableció que son los tribunales ordinarios. También la ley 2023 le otorga, y eso es nuevo, unas funciones al Tribunal Superior Electoral en asuntos en donde la Junta Central Electoral tenía la última palabra. Por ejemplo, la aprobación
o la negación de un partido nuevo. Cuando la Junta decidía, ya esa era la última instancia. La ley 2023 le otorgó atribuciones al Tribunal Superior Electoral para que pueda conocer cualquier tipo de reclamación en ocasión de esa decisión. Igualmente con la distribución de los fondos, que cualquier partido se queje. Entonces, esas son atribuciones nuevas. En la organización de las elecciones, nosotros tenemos ahora el voto asistido. Las personas que puedan tener cualquier modalidad de minusvalía, hay una mesa de ayuda que le va a garantizar que vote. Vamos a tener asistencia para personas no videntes. Excelente. Con unas planillas. Y también para personas que no oigan, con asistencia del lenguaje de señas. O sea, estamos implementando novedades que faciliten el voto y lo hagan más universal cada vez. No sé si sabías que la Junta a los primeros votantes le va a entregar un certificado. Ah, sí. Eso es una motivación para que todos los que están inscritos se motiven. Nilo, yo tengo aquí unas sanciones de manera puntual que a mí me gustaría destacar porque son graves y algunas personas piensan, no saben que están establecidas. Por ejemplo. Y que están sujetas o corren el peligro de caer en una persona puede incurrir en una sanción de carácter administrativo de 1 a 200 salarios mínimos si hace una transhumancia ilegal. ¿Qué significa transhumancia? Transhumancia es cambio de dirección. Si tú te mudas... Atención, pueblo dominicano. Sí. Atención, candidatos. Sí. Oigan lo que estamos hablando de la famosa transhumancia. Si tú te mudas, es normal que cambies de colegio electoral. Ahora, si tú cambias de colegio electoral sin mudarte, eso puede implicar una sanción ya de carácter administrativo por parte de la Junta Central Electoral. Entonces, y se persigue no solo al que lo hace, sino al que lo motiva. Nosotros decimos el transhumador, el que ayuda, porque usted sabe que ha ocurrido que hay veces que se pretende modificar cualquier resultado trayendo o llevando gente de un lugar a otro sin que realmente se haya mudado. Hay unas... Ya ustedes saben, la palabra transhumancia. Hay un delito penal que se castiga con prisión de 3 meses a 1 año, que es la persona que muestre su voto. Ahora, la Junta dictó una resolución, no te van a impedir entrar con tu teléfono, pero no lo puede usar. No puede usar el teléfono. Para sacar fotos. No puede mostrar bajo ninguna modalidad, porque eso implica una sanción penal de 3 meses a 1 año. Que eso, mucha gente piensa que eso es un relajo, y eso no es un relajo. Yo tengo por aquí otros. ¿Y por qué eso se hace, doctor? Históricamente, ¿por qué eso es tan prohibido? Y el legislador dominicano ha decidido ser tan radical con ese tema, de que yo no pueda enseñar mi voto. Lo que ocurre, ¿qué es lo que se busca con eso? Es que el voto es secreto. Exactamente. Y cuando el voto ya no es secreto, ya la votación no es pulcra. Entonces nosotros tenemos que garantizar que la elección esté blindada. Y por último, la compra y la venta de cédula está castigada. ¿Con cuánto? Aquí lo tengo anotado porque muchas personas no saben, dicen, no, yo la vendí. No, pero si tú la vendiste o la compraste, cualquiera, de 1 a 3 años de reclusión. Entonces ahí se castiga al vendedor y al comprador. Y al comprador. Las dos partes del contrato. No, y es bueno que sepan que la Procuraduría Especializada está en eso. Bueno, doctor, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos tenerlo aquí nuevamente. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y todo el equipo de la institución están apoyando en todo momento que la República Dominicana salga bien de estos procesos democráticos y estos procesos institucionales. Somos aliados de la Junta Central Electoral y estamos aquí para educar al pueblo.
Y esas son de las cosas que a nosotros nos interesan. En una segunda ocasión que usted quiera venir, antes de las elecciones o después de las elecciones, estamos totalmente presos a eso. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.